Hoy el tema que nos reúne es bastante interesante y apropiado. Vamos a hablar de las neuropatías craneales por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, o conocido como el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. Yo pues me presento, soy Juan Diego, residente de neurología de tercer año, y bueno, vamos a comenzar. A modo de introducción, entonces vamos a recordar un poco cómo empezó toda esta historia. Todo pues empezó a partir del 2019, en diciembre, cuando empezaron a informarse unos brotes de neumonía típica de presunto origen viral, que empezó a investigarse y ya en enero se conoció como el coronavirus de Wuhan. Empezaron a estudiar este virus y determinaron su clasificación taxonómica dentro de los coronavirus y lo denominaron SARS-CoV-2, como ya dije, y empezó a volverse ya un problema de interés internacional en el mismo enero, cuando la OMS pues decretó emergencia de salud pública. Acá en Colombia tuvimos pues, el primer caso reportado en marzo 6 del 2020, y 5 días después ya esto era un problema de corte mundial, ya la OMS lo decretó como pandemia, y bueno, todos sabemos pues la tragedia que ha acontecido desde entonces, pero han habido algunos avances. Ahora pues tenemos medicamentos y vacunas, pero todavía pues no se ha controlado la pandemia. Esta gráfica pues sirve para hacer un poco un parangón con otras pandemias y epidemias a nivel pues en la historia reciente de la humanidad. Acá abajito teníamos el coronavirus para el 17 de marzo del 2020, cuando apenas había producido 7.000 muertes, pero a la fecha ya se estiman 3.1 millones a nivel mundial de muertos, comparados a las grandes pestes que ocurrieron en el siglo XVII, o sea que es una entidad que viene tomando mucho más relevancia, y bueno, esperemos que no sea muy grande el diámetro de esta figura que alcance. El coronavirus pues, pertenece a la familia de los coronaviridae, en la subfamilia Coronavirinae, y pertenece al género de los coronavirus beta, junto con otros que hemos escuchado mencionar mucho, el virus respiratorio del Oriente Medio, o MERS, y el SARS, con el cual pues comparte una homología de cerca del 75-80% en su estructura, pues en su genoma. Y eso pues va a explicar su alta similitud. Sin embargo, y a pesar de que son virus altamente, tienen alto tropismo por el pulmón, pues también tienen otras manifestaciones sistémicas, por ejemplo, neurológicas. Se ha reportado todas estas en este grupo de los beta coronavirus, pero se ha visto entonces como el COVID, el SARS-CoV-2, tiene una predilección neurotrópica respecto a los otros. Y como vemos acá con esta estrella, pues entre ellas está las anormalidades o las neuropatías craneales, que es el tema pues que nos cita. La patogenia pues no está claramente determinada. Sin embargo, hay hipótesis fuertes que se han sostenido desde que empezaron a reportarse estos casos. A nivel general, pues la más fuerte es esta, que el virus pues va a tener afinidad o tropismo por distintos órganos como riñones, trato gastrointestinal, pulmones, corazón y sistema nervioso central, por su unión a través de la enzima convertidora de angiotensina 2 o ECA2, que es su receptor, a través de la proteína S, proteína spike del virus. Esta ECA2 va a estar ampliamente distribuida también en el endotelio vascular, y se propone entonces que el virus pueda llegar a través de vía hematógena o incluso como caballo de Troya dentro de los leucocitos al sistema nervioso central. Otra de las fuertes hipótesis es que, como es pues,
intuitivo pensar, si llega por la vía respiratoria, pues que sea esta su vía de invasión, y es precisamente esto lo que se propone, que en el epitelio olfatorio y en las células nerviosas del epitelio olfatorio hay gran expresión de la ECA2, entonces va a haber un paso del virus a través de la lámina cribosa, lo que llama la vía transcribal, llegando al bulbo olfatorio. Y allí pues puede crear daño local, puede haber un transporte retrógrado pues, con el sistema de la maquinaria de las neuronas a través de la dineína, o también puede haber un paso directo local, por ejemplo, al giro recto y a toda la corteza olfatoria. Eso es uno de los que dos de los que se proponen a través de la vía transcribal, pero también que acá en la pía madre tiende a hacer unos repliegues y unos recesos donde hay líquido cefalorraquídeo y que el virus podría pasar a toda pues, la convexidad y a todo el sistema nervioso, también llegando al líquido cefalorraquídeo. Algo muy tentativo también que han considerado es que también hay expresión de la ECA2 en la mucosa pues, de la cavidad bucal y en el tracto gastrointestinal, y que pudiera ser estos receptores una vía de ingreso del virus, por ejemplo, a través del nervio trigémino o las papilas gustatorias en las células de soporte, pues que expresan mucho la ECA2, o en el tracto gastrointestinal a través del vago, y esto lo lleve hacia el tallo. Y es acá uno de los puntos que son bastante interesantes que han considerado que muchas de estas fallas neurogénicas puedan deberse a la invasión, por ejemplo, del núcleo ambiguo de los centros cardiorrespiratorios del virus a través de esta vía retrógrada. La forma en que el virus se une pues, a la ECA2 es a través de la subunidad 2 de la proteína S, hay una subunidad S1 y S2, y acá va a participar una proteasa que es la TMPRSS2, que es una serinproteasa que va a propiciar esa fusión de las membranas. Una vez adentro, pues el virus libera su genoma, va a sintetizar las polimerasas y las proteínas estructurales para volver a crear viriones y así puede completar su ciclo. Sin embargo, el proceso se ha conocido que es un poco más complejo. También esa unión a la proteína ECA2, a su receptor, pues lleva unos cambios que son bastante interesantes. Eso va a provocar una regulación a la baja de la ECA2 y que su función pues, fisiológica va a ser transformar la angiotensina 2 a angiotensina 1,7, y a la vez regulación a la baja, pues la vía del eje renina-angiotensina-aldosterona común va a predominar y se va esta vía común a través pues del receptor tipo 1 de la ECA2 pues va a estar a la alta y va a acumularse la angiotensina 2, que tiene múltiples efectos deleterios en el sistema, en el cuerpo. Pues aparte de su evidente efecto vasoconstrictor, pues va a inducir también un estado proinflamatorio, proapoptótico, procoagulante, y toda una cascada pues, de daño a nivel de las organelas intracelulares, que se estipula pues, que esto puede ser uno de los principales mecanismos de daño. Y en el sistema nervioso pues es muy interesante lo que han encontrado, es una patología de un paciente pues, que falleció por COVID-19, y encontraron que en el sistema nervioso, más específicamente en la médula, en el bulbo olfatorio, en el bulbo raquídeo, la médula oblongata que denominan los gringos, encontraron la inmunoquímica, tinción de las proteínas de la nucleocapsid y la proteína S, que evidencia que sí hay una invasión directa de la estructura del sistema nervioso central. Y en el corte C, pues esto corresponde a los nervios craneales, nervios a los pares bajos. Entonces hay evidencia contundente que sí hay neuroinvasión. Sin embargo,
pues no se considera que esta sea la única vía en que el virus causa daño al sistema nervioso, ya que pues puede por otras vías indirectas ocasionarlo. Por ejemplo, la hipoxia puede llevar un daño evidentemente de los órganos. Se cree que esa unión a la de K2 pues, va a causar un estado proinflamatorio, procoagulante y explica algunos eventos trombóticos, pero también pues que hay lo que llaman una tormenta de citoquina con altos niveles de interleuquina 1, 6 y factor necrosis tumoral alfa, que pues también van a mediar muchos de las manifestaciones, no solo a nivel del sistema nervioso central. Y en este esquema de la derecha lo que muestra es pues esa primera hipótesis, el mecanismo transcribal, pero en el 6 lo que estos autores proponen es que esa misma respuesta disinmune lleve a autoinmunidad, por ejemplo, en los nervios craneales, en algunos otros, como se conoce pues para Guillain-Barré, por ejemplo, en donde la producción de autoanticuerpos va a dañar ganglios tanto de los axones como de la mielina, y pues esto lleve a manifestaciones de las que ya vamos a hablar. Y una propuesta que han determinado es que según unas etapas de gravedad de la respuesta inmune, pues uno va a ver con mayor frecuencia unas manifestaciones neurológicas. Para lo que nos compete en ese momento, pues saber que en el estadio 1 se afecta más, uno va a encontrar más pérdida del olfato y del gusto. Se cree que hay una respuesta inflamatoria local pero contenida, todavía no va a haber una tormenta de citoquinas. Y ya cuando la respuesta es un poco más exagerada, con tormenta de citoquinas, se van a presentar estos fenómenos posinfecciosos o parainfecciosos, en donde hay mimetismo molecular y producción de autoinmunidad. Entonces, pues, eso son las hipótesis que manejan, bastante, todas muy compatibles y con evidencia bastante rotunda. Recordar pues entonces que tenemos los 12 nervios craneales, de los cuales pues el primero y el segundo no tienen su núcleo, su origen en el tallo y tienen distintas funciones, como motoras somáticas, motoras branquiales, como funciones de respiratorias, masticación y edición, funciones motoras viscerales con secreción de sustancias, pero también funciones sensitivas generales o especiales como el gusto, y sensitivas viscerales. Bueno, y ya para ir entrando pues como en materia, los estudios al respecto en este tema, quise traer primero que es un estudio muy interesante realizado en Turquía, en cual pues tomaron 302 pacientes positivos para COVID, y como en ese hospital pues había buena capacidad de hospitalización, a todos los que eran positivos para COVID se dejaban, así no tuvieran muchos síntomas, pues se plantearon la posibilidad de estudiar el compromiso de nervios craneales, y para eso pues tenían la disponibilidad de oftalmólogos, neurólogos y otorrinos para evaluar los pares craneales específicamente. Encontraron pues que la prevalencia en esta corte era de 39% de compromiso de los nervios craneales. Y bueno, los pacientes eran detectados tanto porque llegaban con síntomas o por tamización con la prueba, y lo que se dieron cuenta es que era más probable que hubiera compromiso de nervios craneales si el paciente presentaba síntomas, a que no, y que fuera pues detectado solo por screening, lo cual pues tiene sentido. Y dentro de la pues, frecuencia que encontraron, pues vieron que el compromiso del nervio olfatorio y del nervio facial fue el más frecuente, y hacen especial pues, énfasis en que este alto porcentaje de casos de nervio facial es porque acá clasificaban, por ejemplo, la disgenusia o la ageusia, que es pues como la alteración del gusto o la pérdida del mismo, ya que es una de las funciones del nervio facial. Recordemos que recoge la sensibilidad especial del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y los lleva hacia el núcleo solitario en el tallo. Entonces, por eso les dio. Y llamativo que ninguno de los pacientes pues, tuvo compromiso del hipogloso, que es algo que se ha visto a nivel mundial, que parece
ser algo muy raro. De la tabla, pues no quiero detenerme mucho, simplemente mostrar que no hubo con mucha diferencia entre hombres y mujeres, entre comorbilidades, y tampoco en la estancia en UCI o incluso la mortalidad, pues no hubo diferencia significativa, solo pues hubo diferencia en esto, que los pacientes eran detectados más de manera sintomática que por screening. Entonces parece que no tuvieran, por lo menos como nos indica ese estudio, peores desenlaces. Ahora vamos a pasar a hablar de manera específica de los estudios en cada uno de los nervios. Empecemos por el nervio olfatorio, que ha sido como la gran estrella en este tópico, y es que, pues como algunos autores vieron, a inicios del 2020, las búsquedas en los motores de búsqueda como Google en diferentes países, pues se dispararon con los términos pues, de anosmia, y esto pues aunque no indica específicamente que la gente estuviera desarrollando más este síntoma, sino que pudiera haber como una especie de conocimiento colectivo y de búsqueda y preocupación al respecto, pues era algo ya sugestivo. Los datos más importantes empezaron a provenir de esta corte que la mayoría conocemos, fue la corte de Wuhan, de 214 pacientes, en donde encontraron que el 36% tenían síntomas neurológicos. Y cuando hacían su división entre síntomas del sistema nervioso central, periférico y muscular, pues encontraron que un 5.6 pacientes desarrollaron hipogeusia y 5.1 pacientes hiposmia. Y aunque no fue estadísticamente significativo, parecía ser más frecuente estos síntomas en los casos no severos. Este estudio es de los más importantes en este subtópico, pues porque involucra este estudio reciente de este año a 18 hospitales en Europa que han acumulado pues cerca de 1.500 pacientes, y acá lo que han visto es una frecuencia de 74% de disfunción olfatoria y desde 45% de disfunción gustativa. Acá sí ya vieron pues la tendencia marcada en desarrollar este tipo de síntomas más en gravedad leve con respecto a moderado y severo. Entonces sabemos que estos dos síntomas son más de COVID leve. Otros hallazgos muy importantes que han logrado arrojar este estudio es que la disfunción olfatoria dura cerca de 3 semanas, ya más allá es más raro. Generalmente se presenta posterior a otros síntomas respiratorios, pero puede ser de manera concomitante o incluso previa. Estos síntomas de disfunción olfatoria, lo más frecuente va a ser la pérdida total, 81%, seguido de hiposmia, pero también han encontrado otros síntomas como disfunción en percepción de aromas, cacosmia, que es percepción de olores desagradables, y fantosmia, que es una alucinación visual, pues en ausencia de estímulo, pues que detecten olor. Esto pues no se va a relacionar siempre con la obstrucción nasal o la inflamación, la rinitis local, lo que pues algunos dicen, no, eso puede ser por una hiposmia neurosensorial obstructiva, pero no, como no todos desarrollan síntomas, se presume pues un origen neurosensorial. A 2 meses, el 24% ya todavía no va a haber recuperado, pero miremos que a 6 meses solo un 5% no ha recuperado, ya el 95% ha recuperado este déficit a 6 meses. Sin embargo, aún hay pacientes que no recuperaron su olfato. Este estudio que es de estos mismos autores, pero un poco más viejito, pues del año pasado, pero al principio, con esta misma corte de hospitales, pero solo habían como 417 pacientes, arrojaron pues, resultados que fueron bastante dramáticos, que la disfunción olfatoria se presenta en el 85% y la gustativa pues fue en el 88%. Y determinaron algo pues que es bastante importante, ver cómo es la tendencia de recuperación de los que tienen anosmia o hiposmia, o los que tienen anosmia solo. Vemos que la gran mayoría van a mejorar los primeros 14 días. Entonces, pues es algo que nos ayudaría a tranquilizar un poco a los pacientes
pero podríamos decirle que aún hay chances pues, de que siga el déficit por más tiempo. Este estudio, que fue realizado en Italia con 72 pacientes, usaron pruebas objetivas validadas pues, para el olfato y el gusto, ya que en los previos ha sido más como autorreporte, y encontraron disfunción quimiosensorial, pues olfatoria gustativa, en el 73%, siendo 19 solo olfatoria, gustativa solo el 12%, y ambos déficits en el 41%, y determinaron pues lo que ya se estaba viendo, que la tendencia es que la mayoría de los casos se desarrollen en los primeros 5 días y tienda a mejorar. Esto es como un resumen de todas las cortes importantes que han salido evaluando estos dos síntomas, y pues vemos cómo los estudios europeos muestran esas prevalencias tan altas comparados al inicial de Wuhan, y esto pues ha dado pie a algunas hipótesis. Algunos dicen que simplemente puede ser la diferencia entre los estudios, unos miden en todos los grados pues, de severidad, otros solo en leve moderado, pero también dicen que puede explicarse por polimorfismo en algunos de las moléculas implicadas, como la EK2, que protejan un poco a los asiáticos de este tipo de síntomas. Entonces, pues, bastante interesante este asunto. Pues en los estudios europeos vemos pues cómo ha sido tan alta esa prevalencia. Ya pues en algunos pacientes muy escasos se han visto cambios a nivel de las neuroimágenes, con aumento en el tamaño y en la intensidad pues de señal de los nervios y los bulbos olfatorios, que tiende a recuperar en transcurso de unas 3 semanas, pero también que puede haber compromiso pues del giro recto, y esto pues reforzaría un poco esa hipótesis de la invasión transcribal, un daño local, por lo menos en el compromiso del olfatorio. Vamos a ver en el nervio óptico, no es mucho lo que encontré. Realmente en esta primera corte española fue un estudio pues, de los importantes en Europa, el ALBA COVID, que involucró 841 pacientes. Se encontró que había síntomas neurológicos en la mitad de ellos, y de todos apenas encontraron casos de neuritis óptica, que se presentó ya en la fase de recuperación. Entonces, pues, planteaban la posibilidad de algún mecanismo posinfeccioso de esto. Y esto, pues, se refuerza con otros reportes de casos, como este paciente de 16 años que tuvo, pues, una neuritis, una clínica, pues, clara de neuritis óptica, en el cual, pues, se veía la papilitis de manera bilateral, la resonancia mostraba ese realce de ambos nervios ópticos longitudinalmente extensa, y también había hiperintensidad longitudinalmente extensa en la médula cervical, con algo de realce, con el medio contraste. Y pues encontraron estos anticuerpos dirigidos contra la glicoproteína, la mielina del oligodendrocito, que se han visto involucradas en muchas enfermedades pues, en esta entidad que ha sido claramente autoinmune. Hay otro caso reportado de ADEM, encefalomielitis aguda diseminada. Este paciente de 64 años que tenía pues, deterioro de la agudeza visual, también síntomas sensitivos, ya había tenido pues, síntomas respiratorios previos. Encontraron que había pues, unas lesiones hipercaptantes a nivel de parénquima cerebral, y los nervios ópticos se veían hiperintensos en las secuencias de T2 y FLAIR. También habían pues unos cambios a nivel de la médula, y pues llegaron a este diagnóstico pues ya que no había pues anticuerpos anticoapolina 4 como para considerar un espectro de la neuromielitis óptica. Y este estudio puede resaltar algo muy interesante: encontrar una PCR para SARS-CoV-2, el líquido cefalorraquídeo positivo. Esto realmente se ha visto muy poco en el neurocovid. Por allá pues había una encefalitis temporal, otro caso por ahí encefalopatía aguda necrotizante, pero esto no es lo común que lo encuentre. Y otra de los casos que encontré con neuritis óptica es este caso de panuveitis. No solo está el nervio inflamado, sino otras estructuras de la coroides, en donde pues había inflamación de edema de las capas de las fibras nerviosas, pues, en un estudio realizado de tomografía por coherencia óptica. Entonces pues hay bastante, esto orienta simplemente a
que puedan ser fenómenos autoinmunes o infecciosos. En cuanto a los oculomotores, pues hay varios reportes de casos. Pues ya, por ejemplo, en esta serie de casos, lo que se estaban preguntando eran la posibilidad de desaparecer oculomotores en contexto de COVID, y vieron que algunos de los pacientes que tenían pares aislada, pues tenían una PCR positiva. Y algo pues que anotaban los autores es que generalmente se desarrollaba 2 semanas después del inicio de los síntomas respiratorios, entonces que era algo a considerar como un fenómeno postinfeccioso. A mostrar algunos de los reportes de casos que encontré. Por ejemplo, era una parecía del tercero incompleta izquierda, pues tenía tos y limitación para producción y subproducción. Sin embargo, pues este caso en particular no tenía ningún hallazgo en la resonancia magnética. Este otro también corresponde a una parálisis incompleta del tercero. Tenía pues, como vemos acá en esta foto, limitación pues para la aducción, para la supra, infraducción, pero no había compromiso pupilar. Acá pues es difícil verlo. En este caso tampoco vieron nada en la resonancia. Este es otro caso de compromiso del tercero. Como podemos ver, encontrar una exotropia de este ojo. Vale la pena pues resaltar que estamos en el contexto de COVID, es decir, todos estos pacientes tenían o PCR o inmunoglobulinas, IgG, IgM positivas, y eran pacientes que fueron ampliamente estudiados sin encontrar otra causa, por lo cual le atribuían al COVID. Este es un caso bastante interesante, corresponde a una apariencia bilateral del cuarto del nervio troclear, y es interesante porque encontraron en la resonancia, como podemos ver, signos de vasculitis tanto en la basilar como en las vertebrales. Acá en este oblicuo pues, que hicieron, ven la pared pues, captando. Entonces, llevó esto a estos autores en particular a preguntarse la posibilidad de que también el compromiso por pares craneales fuera por inflamación de las paredes vasculares, llevando a fenómenos trombóticos, por ejemplo. Este caso involucra una paresia del troclear derecho, pero sumado además tenía una pupila de AD izquierda, que recordemos que es la pupila que no es reactiva al estímulo fotomotor, y a la convergencia puede haber algo de miosis. Sin embargo, pues se cree que hay una denervación parasimpática y están involucrados en esta entidad pues, etiologías virales que se han descrito bastante. Se confirmó pues que era una pupila de ADI, ya que instilaron pilocarpina muy diluida, y por esa denervación pues hay gran avidez por ese estímulo parasimpático, por lo cual pues había miosis. Entonces pues este es otro caso interesante con compromiso de oculomotores. Este pues fue un caso que era una limitación pues aislada del nervio del abducens derecho, pero no encontraron pues nada dentro de los paraclínicos. Y en la resonancia pues esto que es la vaina del nervio óptico, y lo que consideran pues como la cápsula de Tenon, que es atrás en el vértex pues como de la órbita, había captación de medio de contraste. Acá podemos ver cómo tenía una limitación para la abducción del nervio derecho. Este es otro caso, también con compromiso del abducens, y lo interesante es que aparte pues, de sus manifestaciones con la diplopía binocular que presentan estos pacientes con compromiso oculomotores, es que una resonancia que le hicieron 5 semanas después mostraba una atrofia del recto externo, acá con hiperintensidad en la secuencia de T2, lo cual pues se ha correlacionado a la inervación de este músculo. Entonces por eso deducen el compromiso del sexto izquierdo. Estos otros dos casos, pues acá pues hubo un error en los autores, pues, en el título del artículo, eran 2 casos, no 6, tenían ambos una paresia aislada del sexto izquierdo,
vemos como, aunque no es muy evidente, en estas dos imágenes el paciente logra verle algún, en el receso pues, del canto externo, algo de esclera. Así es como uno pues, puede detectar esa apariencia del sexo, y no, pues no se presentaba con la abducción hacia la derecha. Ya vamos a pasar pues al trigémino. Realmente hay muy poca información. Lo que encontré fue en este estudio pues, realizado en Turquía con 239 pacientes, de los cuales el 34% tenían síntomas neurológicos de distinta índole. Pues la neuralgia del trigémino la encontraron en 8 pacientes. Pues no dan mucha información aparte de eso, entonces por eso no puedo contarte más cuáles eran las características de estos pacientes, pero hay un reporte de casos de neuralgia de trigémino en el contexto de COVID, pero el paciente tenía algo llamativo. El dolor pues tenía las características típicas, lancinante, paroxístico, pero está ubicado en la rama B1 del trigémino, cuando sabemos que la mayoría de los casos pues, se presentan en las ramas B2 y B3. Esto no es típico. Por lo demás, el examen físico y los estudios eran normales. Y ellos pues plantean o cuentan que los síntomas resolvieron de forma simultánea con la resolución de los síntomas atribuidos a COVID, los respiratorios. El nervio facial, ese es otro de los nervios con el olfatorio pues, que ha despertado mayor interés. Pues ya por allá en el primer semestre del 2020, en un centro especializado de otorrinolaringología en el Reino Unido, pues ya habían detectado cómo la incidencia de casos de parálisis facial periférica se duplicó con respecto al primer semestre del 2019. Acá podemos ver pues, cómo se dispararon los casos, y esto pues ha llevado a algunos autores a plantearse esa posibilidad, que la parálisis facial sea otra de las manifestaciones del COVID, y pues han encontrado en alguna serie de casos, por ejemplo esta, que puede ser incluso el primer síntoma con el que se presenta, antes de los síntomas respiratorios. Estos pacientes pues son COVID positivos, y de esta pequeña serie de casos pues hubo un paciente, el cuarto, en el cual pues, se encontró en la resonancia magnética uno de los hallazgos típicos de la apariencia periférica, que fue este realce, en este caso en la porción timpánica del nervio facial. Estos son otros dos casitos. De resaltar acá es pues que nos dicen el tiempo de presentación de la parálisis después de los síntomas respiratorios. Pues en uno de ellos pues, fue el síntoma de presentación, y en otro pues, a la semana. El grado pues, de recuperación, vemos como a pesar de que lleguen con una parálisis muy severa, esto por una escala que se llama House-Dragman, donde la severidad 5 es casi completa, pueden llegar a mejorar bastante en el transcurso del mes. Hay otros casos, este fue uno de los primeros que reportaron, que a pesar de no tener mayor información que aportarnos, sí resaltó esto, porque los pacientes pues, los autores hacían énfasis en que era muy llamativo el dolor en la región mastoidea en este paciente, y algo que corroboraron en otro reporte de caso, en ese dolor retroauricular, y entonces llevan a plantear que puede uno estar vigilante con los pacientes que tengan esta manifestación, que este síntoma sea algo que preceda a la parálisis facial en el contexto del COVID. Algo adicional interesante de este caso que nos mostraron, aparte de ese mismo realce en la porción timpánica del nervio facial, cómo la carga viral puede disminuir de manera considerable con la instauración de los antivirales, en este caso puede ser lopinavir, ritonavir y valaciclovir. De este estudio, de este reporte de casos, un paciente de 57 años, también con parálisis a la izquierda, pues muestro acá, es de los pocos en los cuales tenemos como información de estudios neurofisiológicos, en los previos no mostré nada,
y esto pues es entendible, puesto que estamos en esta contingencia donde pues no es tan justificable estar exponiéndonos a pacientes pues, que no agrega mayor información y exponernos pues a este tipo de estudios. Pero lo que encontraron es que había ausencia del reflejo del parpadeo izquierdo. Este pues, es otro caso, nada diferente, sin embargo, pues acá notar que era una primigestante, entonces podemos ver también manifestaciones craneales en las embarazadas, para estar pues alerta. Vamos a pasar ya pues como al complejo del vestíbulo coclear. Este pues fue un reporte muy iniciada la pandemia de un paciente en Tailandia con una hipoacusia neurosensorial aislada, y estos pacientes, autores decían que esta era el primer caso a nivel mundial reportado. Ya después de eso se han encontrado otros casos. En esta serie de casos los autores se planteaban buscar COVID en pacientes que llegaran con manifestaciones de hipoacusia aislada. Pues en esta serie pues solo uno. Y ya en otros estudios pues contarles qué otros hallazgos interesantes han reportado. No solo la pérdida auditiva es uno de los hallazgos en este compromiso del vestíbulo coclear, sino también el tinnitus, el vértigo rotatorio. En una serie de 138 pacientes que eran con COVID grave, le hicieron una encuesta 8 semanas después del alta y vieron como tan alto, pues nada despreciable como el 13% podían reportar síntomas auditivos y o tinnitus, pero esto pues es tan variable. Por ejemplo, vemos en este otro retrospectivo de 155 pacientes como la hipoacusia súbita y el tinnitus no superaban el 1.2%. Entonces, pues vemos los datos como han sido variables. En esta serie de 6 casos pues, de reportados pues, con COVID y neuritis vestibular, mencionan que los síntomas que pueden presentarse es con mareo, vértigo, nistagmus, alteración pues, del balance, náuseas y vómito. Y apuntan que uno de esos 6 casos tenía adicionalmente espasmos hemifaciales izquierdos, como pues compromiso del 7, y también fenómeno de Raynaud, aunque pues los estudios de autoinmunidad resultaron ser negativos. Estos otros estudios, un paciente de 52 años con hipoacusia súbita izquierda, los estudios confirmaban que era mediante audiometría. Este otro, pues lo interesante y por lo que lo pongo es que aparte de la hipoacusia, pues le realizaron una resonancia y encontraron estos hallazgos interesantes, era un realce basal temporal y en la cóclea derecha, a diferencia pues de la izquierda. Entonces podrían ser algunos de los hallazgos imaginológicos que podríamos buscar. En cuanto a los pares bajos, pues estos tres generalmente son agrupados por salir del núcleo ambiguo y su función ser pues, compartida, pues no hay mucho. Este es el mismo estudio que ya les había mostrado de Turquía, en donde pues 9 pacientes encontraron que tenía esa neuralgia glosofaríngea, que es ese dolor también paroxístico a nivel faríngeo, generalmente desencadenado por deglución, por ejemplo, podría ser estimulación pues, de la mucosa faríngea. Y este otro caso, que pues, genera cierta controversia, era un paciente que tuvo unos síntomas respiratorios que lo llevaron pues, a estar en UCI, y ya a los 29 días se dieron cuenta que tenía disfagia, le hicieron estudios de endoscopia, videofluorografía y manometría, encontraron alteración en la sensibilidad faríngea, aspiración silente y disfunción contráctil mesofaríngea. Acá pues en esta dilución se veía cómo podía haber paso del medio contraste a la vía respiratoria, y digo que es controversial porque los mismos autores plantean la posibilidad que, aunque fue en el contexto del COVID, más fácilmente pueda ser por el trauma de tener un tubo, de la intubación, propios pues, de los pacientes críticos. El nervio hipogloso solo hay un caso descrito, en los cuales pues, son un poco contundentes los autores en decir que puede ser por COVID,
Es un paciente pues que también estuvo en UCI. A los 24 días le detectaron debilidad en los movimientos laterales de la lengua. Sin embargo, pues ya en días previos habían detectado esto, que como que la discusión pasaba mucho por alto, que tenía disfagia, disfonía, y esto fue motivo porque algunos otros autores mandaban cartas a la revista diciendo que más probablemente esto pues lo explique la misma intubación prolongada, un neurotropismo del COVID por el hipogloss. Entonces, pues, son casos de, como sabemos, está en la base de la pirámide de la evidencia, pero pues hay que mostrarlo, no es nada contundente. Ya para pasar a las neuropatías craneales múltiples, pues empezar por el prototipo, generalmente Guillain-Barré, que puede comprometer varios nervios craneales. La cantidad de información que hay de Guillain-Barré COVID es abismal, pues es mucha. Por eso lo que traté fue extraer de toda la información las manifestaciones con neuropatía craneal en casos de Guillain-Barré, y armé esta tabla donde pues pongo el subtipo de Guillain-Barré cuando lo expresaban. Generalmente era una presentación clásica, pero cuando no eran muy específicos puse pues como nodato. También vamos a ver manifestaciones clínicas, estudio neurofisiológico, resultado en líquido cefalorraquídeo y en otros estudios. Voy a hablar solo de lo que resalté en manifestaciones clínicas y en los hallazgos, en los estudios. Pues, ¿qué es importante contarles? Que de las variantes de Guillain-Barré que pueden tocar los nervios craneales, ya sea la clásica, el Miller-Fisher, la variante faringo-cervicobraquial o la displejía facial con parestesias, todas se han reportado en contexto de Guillain-Barré. Con excepción pues del síndrome o la encefalitis de Bickerstaff, que es una especie de Miller-Fisher, solo que con encefalopatía. Esta sí no se ha reportado en el contexto de COVID-19, pero sí se conoce MERS, el virus del Oriente Medio, que es muy similar pues al COVID-19. Sin embargo, pues parece cuestión de tiempo en que se presente. Entonces vemos cómo pueden presentarse en Guillain-Barré con displejía facial, con también pues, un nido bilateral, con disartria, entumecimiento facial, hipogeusia. De los estudios de estos pacientes, pues hemos encontrado pues, realce en el 7, un nido bilateral, también en otros nervios oculomotores. Aparte, ¿qué más muestro? Oftalmoplegia intranuclear derecha, parálisis oculomotora derecha, parestesias orales con manifestaciones, parálisis del izquierdo, más compromiso pues, ocular. De los estudios en esta tabla, pues resaltar cómo se han encontrado estos ganglios, anticuerpos antigangliósidos tipo GD1B, pero también han encontrado GM1, GQ1B y otros pues, que solo refuerzan la posibilidad de un fenómeno postinfeccioso y en muchos de estos casos parainfeccioso, es decir, se presenta concomitantemente con los síntomas típicos de la infección. Bueno, de acá pues unos casos de Miller-Fisher con la oftalmoplegia, la reflexia, la ataxia. También pueden haber casos con hipoestesia mandibular, sugiriendo compromiso trigémino. En este último caso, pues importante mostrar estos anticuerpos antigangliósidos GM2, GD3 y GT1B. Este GT1B se ha descrito pues, a lo largo de la historia, más frecuente en la variante faringo de cervicobraquial, hasta el 50% de los pacientes, pero no era este el caso. Bueno, otros pacientes, displejía facial, disartria, disfagia, otros nervios como el 5, el 9, el 12, que se pueden presentar pues con disfagia. Estos pacientes se han encontrado pues el realce no solo en las raíces lumbares, sino también en nervios craneales, como vemos en esta resonancia de este paciente. Bueno, de esta parte, mostrarles pues que es el único caso que hay de la variante faringo cervicobraquial en contexto de Guillain-Barré.
los cambios pues, en resonancia que ya he mencionado para otros pacientes. Y ya para terminar, creo que está la última tabla, otros casos de Miller Fisher o displejía facial con parestesia, en el cual pues también solo refuerza que esto no son como hallazgos fortuitos, sino que sí hay parece haber una fuerte relación entre COVID y Guillain-Barré y en específico compromiso de pares craneales. Este paciente, a ver si me reproduce el video, sí, que generalmente estamos acostumbrados a ver la variante clásica, sin embargo, pues, quería mostrarles la displejía facial, que no es tan frecuente verla. Entonces vemos como tenía fenómeno de bilateral, tiene displejía facial, sin compromiso de otros pares craneales. Vale, mira para abajo. Esto todo era en el contexto de Guillain-Barré. Sin embargo, pues hay otros casos reportados, muy controversiales también, de neuropatías craneales múltiples. Ya les voy a mostrar por qué controversiales. Este era uno que tenía compromiso del quinto y del facial, en donde se veía pues abundante realce leptomeningio. No, este no presentaba realce leptomeningio, disculpa, sino otros pues como hallazgos paraclínicos o clínicos relevantes. Esta era una mujer que tenía tanto compromiso del olfatorio, que vemos que es muy frecuente, y también pues del facial. Esta era una paciente que tenía compromiso del derecho, pues, con compromiso visual, pero también tenía compromiso del tercero, del lado derecho. Vemos la limitación pues como y la ptosis de ese lado. En otras series de casos, pues también se ha visto compromiso múltiple. Por ejemplo, en esta, el paciente número 1 en especial, quiero que vean que en donde también habían encontrado anticuerpos antigangliósidos de tipo GD1B. Este paciente tenía parálisis facial, parestesia hemifaciales, sugiriendo quinto e hipoacusia bilateral. Esta era su resonancia, donde había bastante realce, ahora sí, tanto en el tercero, como en el quinto, como en la primera porción del sexto, y realce en la cauda. Entonces, pues, se han reportado. Cuando me refería a controversial, era para este tipo de reportes. Por ejemplo, este síndrome de Tapia, recordarles que es dentro de los síndromes de pares bajos. El síndrome de Tapia es con el compromiso del 10 y del 12. Un paciente que tenía parálisis del 12 y debilidad del paladar blando, sugiriendo compromiso del décimo. Los autores decían, pues fue en el contexto de COVID, entonces hay que considerarlo. Sin embargo, lo más probable es que haya sido por esa intubación prolongada. Como vemos acá, esta ulceración tan grande nos habla de que el paciente tuvo ese tubo en todo ese tiempo, y eso aunado a que ellos los tratan con pródromo prolongado. Esto puede comprimir las estructuras y los nervios y pues causar este tipo de déficit. Este otro fue Tapia, pero de manera bilateral. Llamativo pues que este sí le hicieron estudios neurofisiológicos, pero ya a los 5 meses, y aunque no encontraban actividad espontánea, pues encontraron un patrón de reclutamiento neurogénico con unidades motoras polifásicas, sugiriendo pues ya como alguna especie de reenervación, pero vuelve y juega. Pensaban más que esto fuera por la intubación o las complicaciones pues, directamente del paciente en UCI. Este es otro caso que fue en el contexto de COVID, con compromiso de varios nervios craneales, el quinto, el 9, el décimo y el 12, pero acá los autores sí no son tan osados en decir que fuera por COVID. Ellos dicen, no, esto puede presentarse, pero por todo lo que puede pasarle a un paciente intubado. Hay debilidad respiratoria, hay debilidad orofaringia, hay trauma directo, ya sea por intubación, por compresión, etcétera. Bueno, entonces eso era lo que encontré respecto a neuropatías craneales. Las conclusiones mías serían que pueden ser muy frecuentes, pues haciendo los cambios necesarios. Esto aplica más como para el olfatorio, para el séptimo, no tanto para nervios como el 2 o el 12. Los mecanismos patogénicos siguen sin estar completamente
dilucidados, aunque pues ya hablé de los mecanismos que se han propuesto. Por el momento no parece haber peores desenlaces en los pacientes con COVID que tengan parecia de nervios craneales, y en lo que me hablaban respecto al manejo de todos estos casos, pues faltan recomendaciones para dirigir el tratamiento, y todos se han dirigido por cómo tratan normalmente los pacientes con Guillain-Barré o con algún tipo de compromiso de nervios craneales. Bueno, muchas gracias por la atención.